El autoconocimiento no acaba, no hay un destino, solamente el día que ya no estás en este plano, pues puedes dejar de conocerte y saber quién eres. El empoderar, independientemente del género, a los líderes a ser su mejor versión. Abrazar también lo que no te gusta, no solamente lo bonito que te puede salir en un test, de repente te pueden salir cosas que dices, ¿y si soy así? Imaginen un mundo en el que cada persona fuera capaz de comprender plenamente sus propias experiencias, capacidades, creencias, miedos o por qué hacen lo que hacen. Probablemente sería un mundo donde podríamos explotar mejor nuestro potencial y nuestro propósito. Para eso nos sirve el autoconocimiento. Como lo hemos mencionado en episodios anteriores, esta habilidad de vida o life skill, como les decimos aquí en Dalia Empower, es la brújula del crecimiento personal. Sin autoconocimiento no puede haber bienestar psicológico, no podemos tener claridad de lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. No sabremos gestionar mejor nuestras emociones, incluso en las situaciones más difíciles. No vamos a ser capaces de identificar nuestros deseos y necesidades, ni tampoco podremos saber en qué podemos mejorar como personas y como líderes. El autoconocimiento nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y sesgos inconscientes. Es el punto de partida del bienestar, la plenitud y el éxito en los términos de cada persona. Nos permite potenciar nuestra autoestima, nos motiva a seguir aprendiendo, evolucionando y a encontrar un equilibrio entre lo que somos, lo que queremos lograr y nuestro propio bienestar. Del autoconocimiento es de lo que hablaremos en este episodio de Dalia Talks con Lorena Tamayo. Ella es coach empresarial y de vida, facilitadora, docente y speaker en Dalia Empower. Comenzamos. Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un episodio más de Dalia Talks, el podcast de Dalia Empower. Como en cada episodio les invito a que compartan nuestros episodios con sus colegas, amistades o incluso su familia, porque es información muy valiosa que puede hacer la diferencia en su desarrollo personal y profesional. Y si quieren más información sobre nuestros programas, cursos, talleres, tanto para personas como para empresas, en la descripción de este episodio está el link directo a nuestro WhatsApp, en donde con mucho gusto responderemos todas sus dudas. Ahora, la invitada de este episodio es licenciada en Recursos Humanos por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Es creadora del movimiento dirigido a mujeres Vida con Sentido, que promueve el autoconocimiento y forma parte del equipo de coaches de Tide Changer Consulting, donde se brinda asesoría para programas MBA. Lorena, bienvenida. Gracias, Laura. Gracias por estar aquí. Y bueno, qué bueno que platicamos, bueno, como siempre, con nuestros invitados previamente, porque el tema del autoconocimiento, por un lado, a mí me parecía como muy obvio, en el sentido de no puedes ser tu mejor tú si no te conoces. Sin embargo, bueno, pues tú que eres la que conoce a la gente y particularmente de este tema, pues comentabas un poco como que no lo tenemos tan claro muchas veces, y menos en el sentido profesional. En el sentido profesional pensamos que estudiamos una carrera, conseguimos una chamba que tenga que ver con esa carrera, sí hay ciertas habilidades nuestras en que somos buenos, etcétera, pero a fondo como autoconocimiento. Entonces, para empezar, ¿qué es el autoconocimiento y cómo nos puede realmente ayudar a impulsar nuestras carreras? Bueno, principalmente el autoconocimiento se entiende como algo que cambia en el tiempo, ¿no?
tendemos a pensar que permanecemos estáticos, ¿no? Y que yo soy A y me etiqueto como esta persona que tiene estas fortalezas, estas capacidades, estas competencias, y no me doy cuenta que la vida, lejos de ser un recorrido de un punto A al punto B, es un proceso orgánico. Y en ese proceso orgánico hay un contexto y hay experiencias que te van cambiando, que te van modificando, a través de las cuales vas evolucionando y te vas convirtiendo constantemente en otra persona. Vas manteniendo tu esencia, vas manteniendo muchos elementos que son propios de ti, pero invariablemente vas a cambiar. No vas a cambiar únicamente físicamente, cambian tus prioridades, cambian tus valores, cambia tu forma de ver y de vivir la vida. Y cuando entendemos eso, tu vida, tu forma de operar en la vida también cambia. Ahora, y cuando dices uno evoluciona, uno a veces pensamos que evidentemente es hacia adelante, pero a veces te suceden cosas malas que te van dejando negativas, que pues el aprendizaje a veces no es tan sencillo, no que uno no lo quiera tener, ¿no? Sino que uno se va haciendo heridas de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo en efecto no soy la misma seguramente que hace 20 años. He desarrollado algunas habilidades, pero seguramente me han pasado otras cosas que me han dejado algunos no sé, traumas, experiencias negativas que no, si yo era súper confiada, ahora no tanto, no sé. ¿Cómo ves en eso consiste. Ajá. Es en tomar esas experiencias como contexto para reconocerte. El autoconocimiento no acaba. No hay un destino, solamente el día que ya no estás en este plano, pues puedes dejar de conocerte y saber quién eres. Y utilizar tu vida como laboratorio, como contexto para reconocerte y reconectar con 3 preguntas que nos hemos hecho desde que el ser humano es ser humano. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? ¿Y cómo quiero estar? Y eso es orgánico y cambiante, no es una constante. La respuesta a esas 3 preguntas no es la misma cuando tenías 8, cuando tenías 18, cuando tienes 28 y mucho menos en la crisis de la mediana edad que empieza en los 40. Claro, a eso iba, ¿no? Luego ahora cada vez nos topamos con más crisis en las vidas. No, ya estoy en la crisis de los 30, no, ahora de los 40. Y luego he escuchado hasta los 20 y yo, ¿cómo? Ahí no había crisis, ¿de qué hablan? Pero ¿qué nos puedes compartir algunos ejemplos del autoconocimiento para catalizar justamente, o sea, para ir un poco más a fondo? ¿Cómo se hace? Para llevarnos como la importancia realmente de este ejercicio, ¿se puede llamar? Sí. Bueno, lo primero es entender que hay muchas vías para el autoconocimiento, no hay un solo camino. El camino que afortunadamente hoy está mucho más aceptado, me refiero a que la gente lo habla, está normalizado, es la terapia, ¿no? Antes como que ibas a terapia y era como, ¿cómo? O sea, no, ¿qué problema tienes? ¿Estás bien? Si te ves perfecta, ¿por qué vas a terapia? Y hoy es muy normal y de hecho sano, y aplaudo que eso sea así, que alguien vaya a terapia, a trabajar todos estos, a procesar situaciones que fueron traumáticas y quizás en su momento no tenías las herramientas, los recursos o la capacidad de qué hacer con eso, ¿no? Que me pasó. Entonces la terapia es, yo diría por excelencia, un mecanismo de autoconocimiento fundamental. Luego tenemos otras vías de autoconocimiento muy utilizadas en el mundo corporativo y profesional, que son estos test de autoconocimiento. Personalmente conozco y trabajo con el test DISC, que es un test de estilos de personalidad, en donde puedes entender qué tanto tiendes a la extraversión, a la intraversión, y a partir de allí comunicarte y relacionarte mejor. En equipos comerciales es un recurso muy, muy bueno en el sentido de que trabajamos con diferentes tipos de perfiles de clientes. Entonces te ayuda a entender cómo ve el mundo esa persona para entonces yo adaptarme a tu manera de ver y operar y entonces construir una relación más sólida y más real, ¿no? En el entendido de que hay un dicho que dice, te enseñan que trata a la gente como te gustaría ser tratado, y la realidad es que debemos tratar a la gente como a ellos les gustaría ser tratados, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte del DISC está otro que es el de 16 personalidades, que también es tiene
son arquetipos de Jung, que es un psicólogo muy conocido, y bueno, a partir de ahí hicieron este test que también te permite conocerte. Ahora, por excelencia, es la vida. O sea, el test te puede decir lo que sea, pero tú eres el que puedes comprobar en la práctica si realmente te relacionas, como dicen los gringos, ¿no? You relate con eso, o sea, con ese personaje que... Y en la medida que te vas atreviendo a cuestionar eso, empiezas a darte cuenta de tu luz y de tu sombra. Y eso es autoconocimiento, abrazar también lo que no te gusta. No solamente lo bonito que te puede salir en un test. De repente te pueden salir cosas que dices, ¿y si soy así? Y cuando en la práctica lo observas y te observas a ti mismo siendo como eres, entonces te estás conociendo cada vez más. Claro. En la vida, bueno, hablando del tema del liderazgo o de las personas que dirigen organizaciones, equipos, etcétera, pues luego uno puede tener ciertos jefes. Cuando entiendes que se conoce bien ese jefe, es un jefe muy distinto al que no se conoce, ¿no? O sea, el que no se conoce seguramente no es un buen jefe. Pero a la hora de que uno es jefe, pues también tiene que hacer ese ejercicio. Claro. O sea, bueno, es importante hacerlo aunque no seas el jefe de nadie, ¿no? Porque entiendes no solo lo que te pasa a ti, sino tu relación con los demás. Pero hablando desde el liderazgo, ¿qué tan común realmente, o sea, fuera de lo que pueden impulsar muchas empresas a coaching, a cuestiones así para los directivos de las empresas, pero realmente, ¿tú en qué nivel los ves generalmente? Bueno, yo me dedico puertas afuera al corporativo a dar pláticas, capacitaciones y coaching como consultor externo, digamos, como sí. Ya no estoy en una empresa desde hace 9 años. Te puedo decir que he visto una evolución importantísima en todo lo que tiene que ver con bienestar, seguridad psicológica, inclusión, liderazgo femenino y el empoderar, digamos, independientemente del género, a los líderes a ser su mejor versión. Yo desde mi práctica promuevo el liderazgo consciente, ¿no? Que es un liderazgo centrado en la persona, en donde para tú realmente tomar decisiones, no solamente como líder, sino desde el impacto que tú quieres dejar y desde el legado que tú quieres dejar en esa organización, te tienes que conocer. Tienes que saber conocer tus fortalezas, conocer y conectar con tus sueños, con tus anhelos, y que esos sueños y anhelos son tuyos, te pertenecen, no son del de enfrente. Entonces, si de pronto te dan, me ha pasado, me preguntabas casos concretos, me ha pasado con personas que he trabajado que en un momento dado pues tenían ciertas ambiciones y aspiraciones profesionales y de carrera, y de pronto no es que las ambiciones dejaron de existir, esas ambiciones y deseos profesionales dejaron de existir, simplemente que tomaron un lugar distinto en su vida, ¿no? Entonces, decisiones que pueden hacer mucho sentido al de enfrente, en un momento dado de tu vida no te hacen sentido a ti, y aunque la tomes, porque el de enfrente te está diciendo es una oportunidad única, no la dejes ir, bla, tú puedes tomar una decisión contraria a quien está haciendo, autoconocimiento, a lo que quieres, autoconocimiento, y a dónde quieres llegar, y la tomas, y al poco tiempo, si no te detienes tú, tu propio cuerpo te empieza a presentar síntomas que te hacen parar. Son las clásicas casos de burnout, o de gente que le da parálisis, o de personas que la corren porque no dio el performance, pero es que no había manera que lo diera, era el sueño de otro. El chiste es que persigas tu sueño y que te haga sentido a ti. Ahora, justo en eso, ¿en qué momento ese proceso, o sea, autoconocimiento, conócete, es un test, no sé qué, pero dentro de eso, ¿no? O sea, puedes hacer un test que, pues quizá ahí contestas de manera más inconsciente, pero a la hora de pasar por un proceso de, ¿no? La terapia que tomas, como dices, pues uno no es tan sencillo, ni es voy a 3 sesiones y ya, ¿no? Ya estoy bien y ya entendí. Es cambiar, bueno, observarse. El viaje hacia adentro no es fácil, no es rápido, y cambiarlo, modificarlo, o entenderlo, aceptarlo, ¿no? Hay cosas que pues están ahí quizá para siempre. Nada más entender cómo tú lo vives es muy importante. ¿Cuáles son los retos a la hora de todo este proceso?
Bueno, yo creo que uno de los principales retos, o en mi experiencia, es toparme con personas y con miradas de la vida que quizás todos hemos tenido en algún momento, en donde la vida es una especie de carrera en donde vas a llegar a un destino en particular, en donde tú vas del punto A al punto B. Y entonces nos desconectamos con la naturaleza cíclica de la vida, la naturaleza donde te pasan cosas, en donde suceden tragedias, en donde te quedas sin trabajo, o tu esposo se queda sin trabajo, o te enfermas, o alguien en tu familia se muere. Entonces, esa naturaleza cíclica de la vida te lleva, cuando tú comprendes que la vida no es ir de un punto A a un punto B, sino irte convirtiendo en la persona que la vida misma te va mostrando a través de las experiencias que vas viviendo, y responder en consecuencia. Entonces empiezas a entender que es un proceso que no acaba, no para. No es como que, ya llegué, ya me conozco, yo soy así. No, yo sé que tengo estos gustos, sé que tengo estas preferencias, sé que tengo estos anhelos, sé que tengo estos sueños hoy. Y cuando aceptamos que eso puede cambiar, porque puedo tener de hecho, bueno, esas crisis que mencionabas, crisis existenciales, son vacíos. Son vacíos que tenemos porque no le encontramos sentido a la vida, no le encontramos sentido. Podemos tener muchísimo éxito profesional, pero hay algo que no macha, hay algo que no checa, y es porque no tengo un sentido de momento, que es un sentido de lo cotidiano, es encontrar conectar con la vida desde un lugar en donde no hay una meta en concreto que llegar, sino ir realmente viviendo cada momento conforme esa persona que está haciendo y decidiendo en función a lo que te hace bien a ti. Hacer un ¿cómo se llama esto? Un check-up. Sí, un check-up médico no, pero me refiero como que un check-in. O sea, como que tú decir, ¿qué necesito ahora? ¿No? A veces necesitas agua, a veces necesitas respirar, a veces necesitas decir, ¿sabes qué? No voy a ir a esa cena. Eso es vivir con sentido, y eso es vivir desde el autoconocimiento, y aplica en la vida personal y aplica en la vida profesional. No tomar ese proyecto, saber decir que no y saber decir que sí. A veces decimos que sí a tantas cosas que no sabemos en qué momento, qué es lo que es verdaderamente importante para nosotros. Hay una expresión que dice, cuando digo que no, dejo espacio para lo que verdaderamente quiero en mi vida, a lo que verdaderamente le quiero decir que sí. ¿A qué le dices que no? O sea, cuando tienes algo claro a dónde ir, pero cuando estás en crisis. Bueno, tienes dos opciones, ¿no? Típicamente encontramos casos de personas que caen en distractores, llámalo excesos de cualquier índole, ¿no? Exceso de ejercicio, porque pueden ser sanos o no, o sea, no necesariamente hablamos de excesos y pensamos en drogas y alcohol. Y sí, puede ser, es un perfil y te puede pasar, puede llegar a pasar, pero podemos caer también en excesos de ejercicio, excesos de trabajo, el workaholismo, y esos son simplemente formas de evadir. Es una manera, son mecanismos de tu cuerpo evadir, estar en contacto con su realidad, que eso es el autoconocimiento, estar en contacto con lo que duele. Por eso es difícil, porque cuando tú empiezas a buscar, a veces muchas personas que se inscriben en mis programas me dicen, es que me da miedo. Claro, porque a veces no sabes qué vas a encontrar, ¿no? Una relación de pareja que no está funcionando y no la quieres mirar. Una relación con tu hijo porque no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Es que no, porque no tienes la respuesta. Ojalá, ¿no? En la vida, bueno, no, pues sería más aburrida, pero no hay una respuesta ante esa crisis, ante ese vacío, o sea, porque si no lo accionaría, supongo, ¿no? No. Ahora, está la terapia, pero en el día a día, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer como hábitos? Okay. De autoconocimiento en el día a día, además de una terapia, ¿no? Creo que sí. Mira, principalmente cuando te conoces, no hay una fórmula que funcione para todos, ¿no? O sea, no es como que tienes que hacer A, B, C, porque luego ahora hay tanta información que dicen, no, tienes que meditar, párate a las 5, medita, corre, ayuna, lee, escucha el podcast. O sea, dices, bueno, ok, yo tengo hijos,
O sea, yo no puedo hacer eso, no me da tiempo. O sea, como que qué padre que tú sí puedes, pero entonces, primero, desde ese autoconocimiento y desde ese contexto propio de cada individuo, decir, bueno, ok, ¿qué me funciona y qué necesito? Y yo lo llamo prácticas para habitarte. Y para habitarte, porque uno de los desafíos también es reconocerte más allá de tu cuerpo físico. ¿Prácticas para qué? Habitarte. Habitar. Para habitar, o sea, para habitar tu ser, Ya. ¿no? Habitarte. Entonces, ¿cómo te habitas espiritualmente? ¿Cómo te habitas emocionalmente? ¿Cómo te habitas intelectualmente? ¿Y cómo te habitas físicamente? Entonces, quizás para ciertas personas funciona pararse a las 5 y hacer 15 minutos de esto, 15 minutos. Está bien, qué bueno. No. Lo que quiero decir es que no existe un one size fits all en temas de prácticas de Cierto, no tienes para. toda la razón. Entonces, mi recomendación es que veas, te aproximes desde la curiosidad a prácticas que te generan bienestar. Que tú alguna vez tuviste la ocasión de decir, fui un día a una clase de yoga a los 15 años, más nunca volví y me quedé con el gusanito. Date el tiempo y date el espacio. Uno de los desafíos que tenemos como mujer en el proceso de autoconocimiento tiene que ver con que no nos damos permiso. Y el autoconocimiento requiere tiempo y espacio en tu vida para ti. Y qué cosa tan difícil para una mujer. Claro, que el clásico ocuparse de que ella la mamá misma. está entregada, pero a los hijos, al trabajo, a la pareja, o sea, en el clásico esquema En el ir y familiar, y que a la casa, las horas de trabajo en casa. En la eterna contradicción, ¿no? Sí. Del discurso de Barbie, que lo leí el otro día, de ser perfecta pero no tan perfecta, ser flaca pero no demasiado, ser guapa pero no llames la atención, es la eterna contradicción. Entonces, en el autoconocimiento, para la mujer, uno de los principales desafíos es darte el tiempo para darte lo que necesitas. Y si lo que necesitas es literal un baño de agua fría porque eso te hace bien, deja tú por los beneficios biológicos que ya está comprobado, científico, que ahora está de moda el tema del baño en frío, pero si lo que tú necesitas es un baño en soledad, prender una vela, date ese espacio. Si tú necesitas hacer ejercicio, no, a veces caemos en el error de por querer hacer todo, no haces nada. Entonces dices, no, entonces ya no, si no puedo hacer una hora de ejercicio, no hago nada. El movimiento es otra manera de darte, estamos hablando de autoconocimiento desde un lugar en el que Claro, estás. salte a caminar al bosque, Eso. ¿no? Digo, como dices, si te sirve. Sí, pero es que son prácticas muy sencillas que si te das el permiso y te sirven, hazlas. El autoconocimiento no es una lista de fortalezas y debilidades. El autoconocimiento es ir reconociendo lo que necesitas en cada momento, claro, y atenderlo. Claro. ¿Qué otro síntoma? Hablabas de burnout, ¿no? O sea, bueno, el sentir la crisis y a veces ni siquiera poderla explicar, ¿no? O sea, la incomodidad, pero particularmente en el tema profesional. Ok. ¿Qué otro síntoma puede tener uno de que falta regresar, si es que alguna vez ya lo hizo, o empezar a hacer ese ejercicio de autoconocimiento? Mira, yo creo que en el contexto corporativo ha habido un avance importante en temas como hablábamos antes, de autoconocimiento y de promover ¿no? El liderazgo femenino y el liderazgo también desde la conciencia, el liderazgo centrado en la persona, que es lo que ya te comentaba que se conoce como liderazgo consciente, ¿no? Centrado en la persona. ¿Y qué quiere decir esto? Centrado en lo que esa persona necesita, quiere y el impacto que va a dejar en la organización desde sus propias fortalezas y desde ser quien esa persona es. Sí ha avanzado, yo creo que hay muchísimo camino todavía por recorrer, pero creo que hoy hay más espacio, ¿no? Para estas conversaciones de wellness, de bienestar y de apoyar al ser humano como una entidad multidimensional y no nada más una máquina que va a cumplir con unos objetivos y unos resultados. Entonces, creo que ha habido una evolución importante. Sin embargo, puede ser que a nivel corporativo todavía se vea el autoconocimiento como un listado de fortalezas y áreas de oportunidad, ¿no? Y quizás, porque ya esto es una mirada más espiritual, la que te estoy proponiendo es una mirada más, sí, hay fortalezas, hay áreas de oportunidad, pero también hay necesidades, sueños, deseos y anhelos, y cuando tú empiezas a abrir esa conversación, porque eso trasciende las emociones, porque también hay conversaciones de inteligencia emocional y etc., pero cuando ya
cuando ya integras esta variable de, bueno, ¿cuál es el legado? ¿Por qué es lo que hago es importante? ¿Y a quién le importa esto que yo hago? Bueno, primeramente a quien le tiene que importar es a ti, ¿no? Porque si no, caes en este vacío que hablábamos. Pero la verdad es que a nivel corporativo yo sí he sentido que las empresas están por lo menos teniendo conversaciones más honestas en torno a el individuo como persona y sus necesidades, para llevarlo a tomar decisiones o ayudarlo, no llevarlo, a ayudarlo a tomar decisiones que sí le inviten a mostrar su máximo potencial en la compañía, que es el mayor interés en este momento de la organización, que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo, feliz y satisfecho, incide directamente en tu productividad para la empresa. Ahora, pues también es no sé si muy rosa o ingenuo pensar que todos los trabajos son ideales y en todas las etapas y en todos los, o sea, que todo el mundo está haciendo el trabajo de sus sueños y que, a ver, idealmente sí, uno lo puede buscar y encontrarle o encontrarle al trabajo, okay, ¿qué tiene de interesante este trabajo? Me interesa aquí, o etcétera. Pero realmente hay mucha gente trabajando en cosas, o sea, porque uno tiene que trabajar, porque tiene que ganarse la vida. Y es lo que consiguió, es lo que hay. ¿Hay qué? ¿Cómo puede navegar uno esos momentos, pues teniendo la parte del autoconocimiento, ¿no? Pues, a ver, intencionada. Sí, claro. Mira, pasa y pasa muchísimo y es una realidad. Hay necesidades que hay que atender, necesidades económicas para subsistir. Pirámide de Maslow, punto. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Puedes, por ejemplo, pedir proyectos, tener claro tus intereses y pedir proyectos vinculados a esos intereses, promover espacios vinculados a tus intereses. Por ejemplo, voy a decir algo, te gusta mucho el tema del wellness y ves que en tu compañía no se habla mucho del tema, tú propones que los viernes haya círculos de wellness y tú los diriges. No te van a pagar más o menos por hacerlo, definitivamente no, pero tú te estás dando espacios que tú necesitas para lubricar tu sistema, para sentirte satisfecha con lo que estás haciendo. Estás trayendo propósito a tu trabajo, estás intencionando tu trabajo, y quién quita que potencialmente eso te abra caminos y puertas, ¿no? Claro. Al final del día, cuando tú conectas con tu entusiasmo, se abren puertas que nunca creíste posibles. Cuando tú estás en conexión con ese propósito mayor, ya sea a través de un hobby, no tiene que ser tu trabajo, pero cuando tú te das espacio de ser y conectar con eso que te llena y que te satisface, generas una atracción distinta en tu vida. Entonces, sí, el camino es ese, buscarlo y conectar y darle espacio a lo que te gusta. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Lorena, cuéntanos una historia personal, precisamente de autoconocimiento. ¿Cómo resolviste o cómo no resolviste? ¿Cómo dónde te atoraste y luego dónde resolviste, si es que resolviste? De tu vida, que nos puede ilustrar mucho más todo esto que estamos platicando. Bueno, te la puedo contar. Hace 9 años, yo trabajé durante muchísimos años en un corporativo y soy venezolana, me vine a vivir a México y en mi trabajo conocí a mi esposo y ya para casarnos, me casé con mi esposo y todo, y yo empecé un proceso de desconexión. A mí siempre me gusta decir que el autoconocimiento es cuando le empiezas como a dar voz a un susurro, ¿no? Un susurro que algo te está diciendo, pero lo puedes evadir mediante estos distractores que hablabas, o los puedes atender mediante recursos como baño de bosque, yoga, terapia, silencio, lo que necesites. No hay como una fórmula específica, sin entrar en terapias alternativas, ¿no? Constelaciones, hay muchísimos vías y mecanismos para irte conociendo, pero yo empecé a escuchar este susurro, me formé como coach. Yo estudié recursos humanos, pero mi carrera corporativa fue comercial. Hice muchísimo marketing, ventas, estrategia comercial. ¿Y entonces en el mundo corporativo estabas en marketing? ¿Estabas en ventas? Estuve en marketing y ventas. Para este momento ya estaba en estrategia comercial de ventas, ¿no?
Y empecé a sentir como una especie de foros en los que quería estar, ya no resonaban conmigo. La junta de que venía alguien importantísimo, que era como, decía, no conectaba. Y empecé a darle como más atención a ese susurro, decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, si este era mi sueño, ¿no? Es como dices, y parece es extrañísimo, ¿no? Es extraño, pero pasa, ahora que me dedico a esto pasa y mucho. Ahora el chiste está en escuchar y empezar a desmenuzar eso, o subirle el volumen a esa vocecita, ¿no? Como que decir, a ver, dejar que decante, no son decisiones, no son saltos al vacío, y no para todo el mundo el autoconocimiento implica dejar tu trabajo o emprender, ni mucho menos. O sea, el autoconocimiento lo que te lleva es a conectar con caminos que se sienten más tú. Y en ese camino entonces puedes ser productiva y puedes seguir desarrollándote profesionalmente, pero a lo mejor es cambiar de área, a lo mejor es cambiar de empresa, a lo mejor es cambiar de industria, a lo mejor es cambiar de país. Y no quiere decir que el contexto cambie a la persona, es cuando tú buscas el contexto que es más adecuado a la persona. No, porque el problema te lo llevas a todos lados si no lo revisas bien, ¿no? ¿Cómo resolviste eso? O sea, tenías una voz, la detectaste... Igual le subiste el volumen, sí, como dices. Empecé mi certificación en coaching. Dicen que cuando... ¿Pero por qué? O sea, quiero entender nada más ese cambio. Porque regresé, fíjate, bueno, yo estudié recursos humanos. Yo pude haber estudiado filosofía, psicología, o sea, todo el tema que tiene que ver con el ser humano, sus necesidades, el comprender estas preguntas existenciales, para mí siempre ha sido una emoción inexplicable. Entonces, bueno, empecé a sentir ese llamado de regresar allí, ¿no? A ese mundo. Entonces dije, bueno, me voy a certificar como coach, que al final del día es algo en lo cual quizás eventualmente pueda trabajar. Pero no era como que yo tenía un proyecto. Fue atender esos susurros, ese entusiasmo. Es decir, si siempre me gustó, ¿por qué no? Entonces empecé mi proceso de certificación, seguía trabajando, seguía sintiendo esta contracción, este tema de que algo no jala, algo no es igual, pero no tenía palabras para explicarlo. Y yo siempre soñaba, cuando yo estaba en convenciones, en congresos, en eventos corporativos, en ser la persona que estaba allá enfrente. Yo decía, ¿por qué yo soy esta persona? Yo quiero ser la que está platicando, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a atender eso y voy a hacer un proyecto en ese camino. Entonces empecé a explorar la posibilidad de cambiarme al mundo, pues, del consultor externo, ¿no? Del coach, del facilitador, del speaker, y renuncié. Después de muchos años, creo que fueron 16 años, tomó la decisión de renunciar, y el 26 de enero del 2014 yo renuncié a las 10 de la mañana, 5 de la tarde. Con la convicción. Con la convicción clarísima que este era mi camino, un proyecto en forma. O sea, no era como que ya tenía socios, o sea, todo estaba clientes. O sea, no era como que un salto al vacío, lo cual siempre me parece muy responsable de decir, porque luego este tema del propósito está como ¿cómo se llama esto? Como que la gente está... Sí, lo es súper apreciado, ¿no? Ajá, entonces no era como que ya, como conectaste con tu propósito, la vida se hizo de color de rosa de un día para otro. No, hay que trabajar, ¿no? Hay que alinear esfuerzos, recursos, tiempo para atender ese llamado y explorar si es por ahí con la posibilidad de que no sea, porque hay necesidades, exacto, que atender. Exacto. O sea, es como que sin afán. El riesgo. Exacto. Y bueno, nada, mi esposo me apoyó en la decisión de renunciar. Yo renuncié a las 10 de la mañana, Laura. A las 5 de la tarde a mi esposo lo corrieron. Digamos que fue un momento importante. No. Ay. De la misma empresa, el mismo día. Pero, digo, ya en el chisme, ¿tuvo algo que ver? ¿Cómo? O sea, ¿tuvo algo que ver o no? O sea, él estaba en otro área. Honestamente, no tuvo nada que ver. Yo renuncié. Ajá, tú ya tenías tu plan. ¿Él no tenía ese plan? No, el plan de él era apoyarme. Había una reestructura en la compañía, pero teníamos la certeza de que él no iba a ser impactado por la estructura, porque la conversación de mi renuncia era abierta y porque sus conversaciones a lo interno no apuntaban en esa dirección. Y claro, uno no siempre tiene todo el control. Nunca.
tienes el control. Ese ha sido el principal, el mayor aprendizaje de mi vida, el que tú, aunque tengas un plan, entiende que teníamos un Excel. O sea, yo he pasado a ser de la persona más estructurada a la persona menos estructurada, quien me conoció de niña, en el sentido de que ya la vida te va llevando a abrazar realidades y cosas que te van a pasar, aunque tengas el plan A, B y C. Teníamos planes diversos de cómo, del emprendimiento y de cuándo él, entonces si él renunciaba o no renunciaba. Y bueno, la vida nos llevó a otro lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Un lugar maravilloso en el que como pareja nos hicimos más fuertes, en el que tuvimos conversaciones que de otra manera no hubiésemos tenido, en el que él también reconoció que su camino como que tampoco era ese, y me dijo, a lo mejor yo no me atrevía a decírtelo porque pues yo te estaba dando a ti. Claro, tú ya estabas ahí encarrilada y hoy él tiene su propia empresa, feliz haciendo lo que hace, y yo soy muy feliz haciendo lo que hago, pero abrazamos ese cambio, abrazamos esa posibilidad de reinventarnos. Porque claro que al primer segundo, y no fuimos apoyados por muchas personas muy cercanas pero ¿cómo es que no van a buscar trabajo? O sea, ¿cómo? No hacía sentido, y los dos dijimos, a veces la vida te muestra las cosas de esta manera. Yo no estaba contenta, esto está abriendo una conversación que de otra forma no hubiéramos tenido, y él quiso explorar caminos distintos, y lo apoyé en su proceso de explorar nuevos caminos, y hoy estamos en donde estamos gracias a no forzar un camino que nos mostró una realidad distinta, y no como que no querer volver entonces hay que volvernos a emplear, porque fue, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí tenemos? ¿Con qué recursos sí contamos? ¿Qué sí queremos? ¿Cuál es la vida que sí soñamos? Y que a veces te cuesta ver, porque vivimos tan acelerados, y son conceptos muy trillados, pero es que la vida se trata de esas pequeñas decisiones que te van llevando, o grandes decisiones en este caso, ¿no? Porque una pequeña decisión es atenderte y hacer esa pausa y respirar antes de entrar a una entrevista o antes de lo que sea. Eso es una pequeña decisión que te puede cambiar un outcome, pero esto fue una gran decisión que también nos modificó el outcome. Entonces a lo que voy no se trata de esperar una gran decisión o un gran momento. Se trata de tomar pequeñas decisiones en lo profesional y en lo personal que te acerquen a lo que sí quieres, a lo que te está llamando. Aunque el contexto, como tú decías, a lo mejor el trabajo no es el que más me gusta, pero sabes que me gusta la empresa. Y eventualmente a mí me gustaría encarrilarme hacia los esfuerzos de marketing de la compañía. Me gustaría explorar la mercadotecnia, y hoy estás en logística. ¿Por qué no? ¿Por qué no abres las conversaciones? ¿Por qué no? Porque hay históricamente nos aproximábamos a las carreras como una escalera, ¿no? De decir, bueno, yo voy a subir en esta escalera. Yo empecé como analista contable y voy a ser VP de finanzas del globo terráqueo. Así era antiguamente. Hoy se ven los desarrollos, los perfiles profesionales con otras miradas. Algunas empresas, no te voy a decir que todas, pero con miradas que tratan de potenciar estas fortalezas, este brillo genuino de la persona, y decir, bueno, ¿cuáles son esas habilidades transferibles, autoconocimiento, que se puede traer a esta persona al área comercial? 100%. Y entonces se empieza a ver la carrera. Valiosísimas. Se ve la carrera no como una escalera, sino como una pared de escalar, en donde te vas agarrando de aquí, te vas agarrando de allá, y te vas como trepando, pero quizás tomas algún movimiento horizontal, pero porque te está llevando a un espacio que de otra forma no podrías llegar. Necesitas los recursos, las herramientas, la experiencia, pero aparte es un sueño que tienes, es un deseo, es un anhelo, que solo lo logras ver cuando le subes el volumen a esa voz, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Quiero recapitular antes de terminar. Entonces, todo esto que has dicho, hay muchas cosas rescatables, ¿no? Primer punto, ¿no? Sentirse atorado, ¿no? O sea, como que algo no jala, ¿no? O sea, como detectar eso, entender qué tanto uno se autoconoce, ¿no? Puede ir uno a terapia, como dices, hay una lista enorme de cosas para conocerse, ¿no? Y hacer un viaje interior, a ver de qué va y entender un poco más, ¿no? Pero si quieres tú síguele para
¿no? Englobar esta idea. Mira, fundamentalmente es buscar mecanismos para conocerte. Hay miles de herramientas, no hay ninguna que yo te diga, esta es la por excelencia. Creo que la más conocida es la terapia, y definitivamente dentro de la terapia hay un mundo de tipos de terapia a las cuales puedes recurrir, pero lo importante es que sea la que resuene contigo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que tú sepas qué no está haciendo sentido en tu vida en este momento y lo puedas atender. En mi práctica yo lo atiendo a través de los valores que estás valorando hoy. Porque normalmente cuando tomamos decisiones y esa decisión no se siente bien, es porque no has revisado tu jerarquía de valores y muy probablemente estás tomando una decisión dejando un valor que es muy importante para ti rezagado. Entonces, lo primero es entender qué estoy valorando. Entonces, eso va mucho más allá de fortalezas, debilidades, virtudes, porque tú puedes ser buenísima en X trabajo y que te den la posición y la oportunidad. Pero si tú hoy valoras otra cosa en tu vida, no sé, vivir en tu país, pero la posición es en un país remoto, en Nueva Zelanda, en Reino Unido, en España mismo. O sea, eso es irte de tu mundo cotidiano. Si eso es muy importante para ti. Si eso pesa, ¿qué es lo que pesa para ti? Y entonces actuar consciente de eso, con intención. Se dice que la conciencia es el órgano del sentido, es decir, a través de tu conciencia, de lo que tú vas haciendo consciente en tu vida como lo que es valioso para ti, lo que es importante para ti, tomas decisiones que hacen sentido. Y cuando tú aprendes a dejar a un lado las opiniones de los demás, las expectativas de los demás, y empiezas a atender lo que para ti es importante, lo que para ti es valioso, entonces tu vida empieza a fluir de una manera distinta. No quiere decir que no vas a tener dificultades, no quiere decir que no vas a tener retos, no quiere decir que no te vas a enfermar. O sea, no quiere decir que te conviertes en superhéroe. Lo que quiere decir es que estás en paz con las decisiones que vas tomando. Y ese sentimiento no tiene precio. Es vivir la vida desde una sensación de paz absoluta y no puedes lastimar a nadie. Cuando tú estás en paz, porque dices, bueno, entonces eres una persona egoísta, porque como mujeres entonces, no, bueno, porque entonces por mi culpa, que mis hijos, me fui entonces a mi clase de yoga y no acosté a mis hijos, y vete a tu clase de yoga, te hace mejor mamá que tú descanses, ¿no? Entonces es ir atendiendo a través de lo que a ti te funcione, ya sea la terapia o estas decisiones, una vida con sentido, una vida alineada a tus valores y a lo que estás valorando en cada hora, ¿no? El vacío existencial tiene que ver con eso, con vivir una vida que no está en consonancia con lo que para ti es importante, con lo que para ti hace sentido. Pues eso, englobar como la idea de en qué momento uno se cuestiona, ¿me conozco, no me conozco? Estoy, o sea, como para darle a la audiencia ese punto de partida y hacia dónde, pues ya puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Pero esa era la idea. Dos cosas, alguna lectura, recomendaciones justamente en este proceso, y ¿dónde te encontramos, Lorena? Bueno, mira, yo creo que antes de las lecturas y las recomendaciones, quiero decir, en mi experiencia personal, y la comparto, hay dos elementos fundamentales para el autoconocimiento. Uno es el cuestionamiento, es decir, no vivas la vida como si todo es verdad, ni siquiera lo que estás escuchando hoy en esta conversación. Cuestiónalo, pruébalo, experiméntalo. Por eso iba al tema de los test. ¿Hace sentido? ¿No hace sentido? Utiliza tu vida como contexto para explorar y para conocerte y decir, a ver, no, desde chiquita me dijeron que era tímida, pero como que ya no soy tan tímida. Quítate etiquetas, atrévete a ser la persona que vas siendo y a saber que eventualmente puedes ser otra. Vas a cambiar, vas a evolucionar, vas a evolucionar. No me refiero, como decías, a que vas a ser mejor, vas a hacer otras versiones de ti. Exacto. Vas a hacer otras versiones de ti. Eso es lo primero. Y eso se hace, el cuestionamiento se vive a través de un concepto que es la percepción consciente. Y es cómo yo voy siendo observador de mi vida, cómo yo voy. No vas a ser perfecto, claro que no, pero en la medida que tú puedas cachar esos momentos de inconsciencia, esos momentos en donde no te diste el espacio de respirar, de hacer la pausa, o donde reaccionaste de una manera que no fue, que te sentiste mal, que dijiste,
esa percepción consciente es la que te permite seguir creciendo, es la que te permite seguir aprendiendo y reconociéndote en cada momento. Entonces eso era importante, buenísimo. Percepción consciente y cuestionar. Y mira, lecturas, hay una lectura por excelencia que recomiendo, y si tienen que empezar por una, les diría esa, El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. O sea, buenísima. ¿Y tus redes sociales, donde la gente puede levantar la mano, pedir ayuda, algún consejo, terapia, coaching? Bueno, principalmente en Instagram, Lore Tamayo, o sea, _ Lore Tamayo, y LinkedIn, Lorena Tamayo. Buenísimo. Ahí me pueden encontrar. Buenísimo. Pues muchas gracias, Lorena, por venir a Dalia Talks. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por recibirme. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Dalia Talks. Y la pregunta ahora es, ¿de qué te diste cuenta que necesitas en estos momentos de tu vida? ¿Les fue fácil, difícil, más o menos? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Queremos leerles. Yo soy Laura Manso. Me encuentran en redes sociales como @LauraManso. Si nos están escuchando en alguna plataforma de audio, recuerden también que estamos ya en YouTube. Suscríbanse y activen la campanita. Y si nos están viendo en YouTube, también nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio: Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Dalia Talks. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.